descargar CFDI, en donde estaremos hablando sobre el manejo de columnas y plantillas. ¿Qué estaremos viendo el día de hoy? Bueno, vamos a hacer al inicio una pequeña introducción para entrar en contexto, donde estaremos hablando qué es descargar CFDI, qué reportes generas. Luego estaremos entrando en materia a lo que son las columnas, bandas y plantillas. Explicaremos cómo nace esta característica que le agregamos al sistema, por qué se decidió agregarla, qué significa cada uno y cuándo se usa. Y bueno, luego estaremos haciendo una demostración acerca de la misma. Para terminar, vamos a hacer un pequeño resumen de todo lo que hemos visto en este curso y estaremos dando una noticia muy importante, por lo que agradecemos a todos, se queden hasta el final, porque vamos a dar algo importante que yo sé que les va a encantar a todos. Y bueno, terminando, entraremos a una sesión de preguntas y respuestas, donde la idea es resolver todas las dudas que ustedes tengan con respecto a este tema. ¿Ok? Pues bien, demos inicio. Primero, ¿qué es descargar CFDI y para qué sirve? ¿Ok? Descargar CFDI es un programa que instalas en tu computadora y que está hecho para Windows. Es importante, funciona solamente en Windows y lo instalas en tu computadora, con el cual puedes hacer alguna de las siguientes cosas. Uno es descargar de forma masiva todos los archivos que se encuentran en el servidor del SAT. ¿Ok? Entonces esa es como su función principal, descargar todos los XML que están registrados en el SAT, tanto emitidos como recibidos. Y no solamente los XML de las facturas o notas de crédito, etcétera, sino también de las constancias de retenciones. ¿Ok? Una vez descargados estos archivos XML, podemos generar reportes, diferentes tipos de reportes. Más adelante vamos a ver a detalle cada uno de los reportes que se generan, los vamos a enumerar rápidamente para tener un contexto. También permite realizar algunos cálculos usando estos archivos XML y también vamos a hablar sobre este tema algo muy rápido, pero sin nombrar qué es lo que se puede hacer, ¿no? Y bueno, permite hacer otra serie de operaciones con los XML. Entonces, todo gira en torno a descargar los archivos XML del servidor del SAT y realizar algo con estos archivos descargados, ya sea extraer la información, realizar un cálculo, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la esencia del programa. Ahora bien, ¿qué reportes genera descargar CFDI? Bueno, nosotros tenemos diferentes secciones. Por ejemplo, todo lo que es relacionado al CFDI como tal, pues el sistema tiene muchos reportes. Uno de los más conocidos es el de convertir los XML a Excel, cuyo objetivo es extraer la información contenida dentro de los XML y colocarlos dentro de un archivo de Excel. Este reporte, por ejemplo, tiene más de 200 columnas y es uno de los que estaremos tratando hoy. Justamente sobre él estaremos mostrando cómo trabajar el tema de las columnas, bandas y plantillas, que es el objetivo de este curso. ¿Ok? Otro reporte que también es muy utilizado es el desglose de impuestos. Es muy común que los usuarios quieran saber, oye, yo quiero todos los impuestos contenidos dentro del XML desglosados por tipo y por tasa. ¿Esto qué quiere decir? Que yo quiero tener el IVA trasladado al 0, al 8, al 16, a las diferentes tasas. Y aparte, también quiero el IVA retenido. Entonces, este reporte es el que nos ayuda en esto. Tenemos un reporte adicional que se llama el de desglose de conceptos. Es muy similar al de desglose con impuestos, pero en este caso lo que hacemos nosotros es sacar la información de lo que se compró o se vendió, toda la información. Recordemos que un comprobante, por ejemplo, una factura, un comprobante de ingreso, ahí describimos todo lo que se vendió en este caso. Ok, la idea es extraer la información que vendimos en este comprobante. Entonces, este reporte se especializa en esta parte. Tenemos otra serie de reportes relacionados con los recibos de pagos, los famosísimos REP. En esencia, los podemos convertir a Excel para también extraer la información y algo que nos pidieron también y lo hemos incluido en las últimas versiones es el desglose de impuestos. ¿Ok? Recordemos que a partir de la versión 2.0, una de las necesidades fue incluir todos los impuestos que se afectaban con el pago que se estaba realizando. Pues bien, este reporte permite extraer la información de los impuestos que se afectaron a través de dicho pago. Ok, con respecto a los recibos de nómina, aquí también tenemos otra serie de reportes, tal vez el más utilizado y el más conocido por todos nuestros usuarios, es el desglose de percepciones, deducciones y otros pagos, ¿no? Este reporte es muy interesante porque
tiene dos formas de visualizarse, ¿no? A futuro esperamos estar ofreciendo un curso donde entraremos a detalle, a ver, muy forma detallada, sí, cada uno de los reportes de nómina, pero creo que este es el más utilizado, ¿no? También tenemos un acumulado de retenciones, acumulado por concepto, por patrón, por empleado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, estos reportes lo que hacen en esencia es extraer la información de los recibos de nómina, ¿ok? Bueno, también tenemos la parte de constancias de retenciones. Si ustedes han tenido oportunidad de trabajar con el programa, tenemos un módulo especialmente diseñado para constancias de retenciones, con el cual tú puedes descargar las constancias y convertirlas a Excel, desglosando los impuestos contenidos en las mismas, ¿no? Los impuestos retenidos. Pero no solamente eso, también podemos extraer la información de los complementos que contiene cada constancia. Esto es muy utilizado para las personas que trabajan, por ejemplo, con plataformas digitales, ¿no? O las retenciones que se les realizan. Entonces, esta es una de las cosas que también ha gustado mucho y el cual siempre recomendamos revisar a todos los usuarios. Ok, ¿qué otras operaciones? Porque esto es a nivel de reporte. Todo lo que les hablaba hace un momento es extraer información. Pero bueno, ¿qué otras cosas puede hacer el sistema? Y eso es la parte que hemos llamado operaciones. Contamos con un módulo que permite analizar y conciliar los recibos de pago. Esto es, las facturas que emití como PPD con respecto a los pagos recibidos o las notas de créditos que afectan dichas facturas. Entonces, ¿cómo se relacionan y cómo este módulo es capaz de encontrar diferencias y te hace recomendaciones, te hace sugerencias, te muestra los posibles errores? Entonces, también es uno de los módulos más utilizados del sistema justamente por eso, por la capacidad de hacer esa conciliación. ¿Ok? También tenemos un módulo de conciliación donde se verifica lo que tiene el contribuyente, los comprobantes, ya sean emitidos o recibidos, con respecto a lo que tiene el SAT registrado en sus servidores. Se puede cruzar esta información y encontrar las diferencias. ¿Ok? Tenemos un módulo para verificar si tenemos recibos de nómina o facturas duplicadas utilizando diferentes criterios. ¿Ok? Y bueno, algo que también es muy utilizado es la generación del PDF de los XML descargados. Digo, esto es en esencia y de forma muy resumida, las operaciones, lo que permite hacer el sistema. ¿Ok? Más allá de sacar un reporte. Recordemos que un reporte es tomar la información, extraerla y mostrarla en pantalla para que después sea enviada a Excel. Pero aquí no, aquí realmente hay una serie de cosas analíticas, hay todo un proceso. Además de esto, de lo que les hablaba de las operaciones, también tenemos dos módulos adicionales que también han sido de gran ayuda y uno es la generación de la DIOT. Nuestro sistema hoy en día permite a través de los XML generar la DIOT, ¿ok? El archivo que hay que enviar al SAT. Y tenemos un reporte donde se calcula el ISR retenido por persona moral. Entonces, si se dan cuenta, el sistema cuenta con muchos reportes, cada uno con sus diferentes características, con diferente información, ¿ok? Y justamente eso es lo que da origen a lo que vamos a ver más adelante. Justamente viene la parte de columnas, plantillas y bandas. ¿Qué significa? ¿Qué son? ¿Para qué sirve? Pues vamos a entrar un poco en contexto, ya teniendo una idea general de lo que hace el sistema y que está repleto de un montón de reportes, ¿ok? Vamos a ver por qué nace esta necesidad o a qué se debe que hemos creado esta característica. ¿Cuál es la problemática a la que nos enfrentamos? El programa, si ustedes pudieron observar, ofrece una cantidad de reportes considerable, ¿no? No son ni uno ni dos, son bastantes reportes. Algunos de los reportes que les nombré llegan a tener hasta más de 200 columnas, más de 200 datos. Es mucha información que se saca, ¿ok? El tema es que aunque son muchas columnas, la realidad y en el día con día, unos usuarios usan una información, otros usuarios usan otra, y algunos de los datos nadie los usa. Simplemente nosotros los hemos puesto por si alguien los requiere. ¿Ok? ¿Qué sucede? Que el usuario cuando genera este tipo de reportes tiene que estar quitando qué quiere y qué no quiere, y eso lo tiene que hacer manualmente cada vez que genera un reporte. Y eso se vuelve un trabajo pesado, tedioso, de estar constantemente. Genero un reporte, quito columnas. Genero otro reporte, quito columnas. Vuelvo y genero otra vez el reporte y quito columnas. Todo esto hace que la generación del reporte es sencilla, pero el problema viene al momento de estar quitando columnas para tener la información que exactamente yo requiero. Piensa en un momento. ¿Qué pasa si yo como usuario quiero convertir a Excel? Pero de lo que yo quiero convertir a Excel, de las 200 columnas, solamente requiero 50. Pues tengo que quitar las otras. O las quito dentro del sistema o exporto todo a Excel y las quito dentro de Excel. Es mucho trabajo. Y si yo soy un despacho contable
donde tengo 300, 400 clientes y tengo que hacer esto 300, 400 veces, es mucho trabajo, ¿no? Entonces, eso generaba que justamente el sistema funciona, el sistema trabaja, pero estar haciendo esto cada vez, bueno, y esto es hoy, y mañana si tengo que volver a sacar el reporte, hay que volver a hacer lo mismo. Justamente para eso nace el tema de plantillas, ¿ok? ¿Qué es lo que nos pedían los usuarios? Nos decían, oye, ¿cómo puedo ocultar o mostrar columnas rápidamente? ¿Cómo elimino columnas? ¿Cómo hago quitar? Como les decía, si tengo un reporte de 200 columnas, ¿cómo quito 150 y que ya se quede de esta manera, ¿no? ¿Y cómo evitar eso? ¿Cómo evitar que cada vez que yo genere un reporte esté reconfigurando? ¿Ok? Insisto, esto no es que el sistema no funcione o que tenga algún problema, simplemente es ahorrarle ese trabajo al usuario para que no esté reconfigurando las columnas. ¿Ok? Y aquí es donde nuestro equipo de ingeniería, nuestra área de desarrollo, eh, recibe el problema, es consciente de que se puede mejorar y busca una solución. Y la solución justamente son las plantillas. ¿Qué son las plantillas? Justamente eso, que el usuario configure un reporte como él lo desea, con sus columnas, con sus ordenamientos, con sus filtros, como él lo desea, y guarde esta configuración y la pueda estar reutilizando en cualquier momento. De tal manera que él, si él quiere sacar 200, el reporte de 200 clientes, porque él es un despacho contable que maneja 200 clientes dentro de nuestro sistema, la plantilla le sirva para todos y no tenga que estar reconfigurando, quitando o poniendo columnas. ¿Ok? Pero no solamente esto, nos dimos cuenta que no solamente se requiere una plantilla, se requieren muchas para el mismo reporte. ¿Por qué? Porque a veces yo quiero que en el reporte de convertir a Excel, por ejemplo, salgan 50 columnas, pero para otro de mis clientes requiero que tenga 60, porque tiene otras características. Es un cliente que está en otro régimen, es un cliente que vende otras cosas, etcétera. Entonces yo quiero que aparezcan otras columnas. Entonces, el hecho de tener plantillas no solamente es una plantilla por reporte, sino que se puedan crear tantas plantillas como el cliente requiera, ¿no? Recuerden, la plantilla es cómo configuro yo mi pantalla, cómo configuro mi reporte y que esto quede guardado para poderlo reutilizar tantas veces que como yo requiera. Y que además, si yo cierro el sistema y vuelvo y entro, no se pierda dicha configuración. Ese es el beneficio de este manejo de plantillas. Ahora bien, vamos a entrar ya a definir exactamente qué es cada uno, porque les he hablado de tres términos: columna, banda y plantilla. ¿Ok? ¿Qué es la columna? La columna representa un dato. Por ejemplo, pensemos en un XML. Podría ser el RFC del emisor, ¿no? Recordemos que dentro de un XML tenemos el emisor, que tiene principalmente dos datos: emisor y nombre, ¿no? Entonces, una columna es el RFC del emisor, otra columna es el RFC del receptor. Estas columnas en el reporte se pueden agregar o eliminar. O sea, puedes agregar más columnas. Como les decía, nosotros como empresa tratamos de colocar la mayor cantidad de información disponible y son los usuarios los que deciden qué quitar y qué poner. ¿Ok? Pero no solamente es qué quitar y qué poner, sino cambiar de posición. De pronto tú quieres que primero aparezca el nombre y luego aparezca el RFC. Pero otro usuario dice, no, yo quiero que primero aparezca el RFC y luego el nombre. Entonces tú como usuario debes tener esa posibilidad de mover la posición de las columnas y acomodarlas a tu gusto, ¿no? ¿Ok? Entonces aquí es donde viene lo importante. No solamente quiero moverlas, sino quiero poder eliminarlas, ordenarlas y filtrarlas. Oye, ¿qué es esto de ordenar y filtrar? Bueno, cuando estemos haciendo la demostración les voy a mostrar cómo se puede ordenar o filtrar la información en base a una columna. ¿Ok? Eso lo vamos a ver un poco más adelante. Tenemos una demo preparada donde vamos a estar mostrando todo esto. ¿Qué es una banda? Bueno, ya tenemos claro qué es una columna. Una columna representa un dato, ¿no? Como el total, como el subtotal, cada uno es una columna. ¿Qué es una banda? Una banda es una agrupación de columnas, una agrupación lógica. Por ejemplo, siguiendo el tema del emisor, hay una banda llamada emisor, así se llama, emisor. Y esta banda tiene por dentro dos columnas, el RFC y el nombre, de tal forma que es lógico su agrupamiento. Realmente la banda no tiene gran funcionalidad. Su función, su única función o su principal función es agrupar las columnas, de tal forma que sea lógico para mí ver que, ok, si este es el emisor, abajo tendré su nombre y su RFC. O, por ejemplo, el comprobante, tengo el total, subtotal. Entonces, es cómo agrupo la información de forma lógica para que no se vea un montón de columnas ahí en desorden, ¿no? Las bandas, igual que las columnas, se pueden agregar o eliminar. Y ahorita vamos a ver cómo se quitan y cómo se agregan columnas y bandas.
Y finalmente la plantilla. ¿Qué es la plantilla? Una vez que has configurado tu reporte y quieres que primero te aparezca el nombre y luego te aparezca el RFC, o no quieres que aparezca el nombre, tú lo quitas. Vamos a ver cómo se quita. Una vez que tienes todo esto como tú lo deseas, lo guardas. De tal forma que cuando generes este reporte, por ejemplo, el reporte de convertir a Excel, se aplique esta misma plantilla. Oye, yo quiero una plantilla también para el desglose de impuestos. Creas tu propia plantilla de acuerdo al reporte que estés generando y se van aplicando. Pero no solamente una, puedes guardar varias plantillas, ¿no? Entonces, la plantilla lo que guarda es esa configuración de bandas y columnas. ¿Dónde están? ¿En qué posición? ¿Qué tamaño? Si está ordenada, si está agrupada, etcétera. Todo esto se guarda de tal forma que cuando tú vuelvas a abrir el programa, puedas aplicar esta plantilla y no te pierdas tiempo en reconfigurar todo. Es mucho el tiempo que te puedes ahorrar con esta parte. ¿Ok? Entonces, teniendo claros estos tres conceptos, ahora sí, vamos a entrar a hacer una demostración de cómo funciona esta parte. Para eso voy a abrir el programa y les voy a demostrar a través de dos reportes, el de convertir a Excel y el de desglose de impuestos. Hemos seleccionado estos dos reportes porque son como los más utilizados dentro de todo el programa, ¿no? Junto con la descarga, lógicamente. Pero bueno, esto que les voy a mostrar a continuación aplica para todo el sistema, para todo el programa. Lo que yo muestre a continuación es para todo. Digo, no entro a cada reporte porque nos va a ganar el tiempo, pero funciona igual para todos, ¿no? Nos hemos asegurado que todos los reportes, el de nómina, el de constancias, el de la DIO, todo lo que saca el sistema se maneje de la misma manera, ¿ok? Entonces sí es importante que lo tengan claro. Pero bueno, en este caso, insisto, por temas de tiempo, nos vamos a centrar en dos exclusivamente, convertir a Excel y desglose de impuestos. Ok, voy a abrir el programa. Aquí en esta parte ya lo tengo esto abierto. Este es nuestro programa, descargar CFDI, y vamos a ejecutar el reporte. Aquí tenemos este reporte que se llama convertir a Excel. Insisto, esto que explico aplica para todos los reportes. Bueno, pero entremos en materia. Convertir a Excel. ¿Ok? Ya todos hemos trabajado con el sistema, lo conocemos, indicamos el RFC de nuestro cliente o nuestro que queremos extraer, el efecto, si son ingresos, egresos, traslados, yo en este momento lo voy a dejar activado todos. Si voy a trabajar con los emitidos o con los recibidos, ¿ok? Junto con la fecha, qué rango de fecha voy a estar trabajando. Y en esta parte final indico el directorio donde están los XML. XML que previamente se descargaron. Y aquí es un punto importante. No importa si los descargaste con un programa de la competencia. No importa si los descargaste usando el web service del SAT. No importa nada. Lo importante es que tengas los XML en tu disco duro, porque realmente el sistema lo que hace es leer cada XML e ir extrayendo la información. Entonces, una de las ventajas que ofrece nuestra solución es eso. Yo trabajo en los XML. ¿Cuál haya sido su origen? No importa. ¿Cómo los hayas obtenido? No importa. Por una USB, alguien te los pasó, los descargaste del SAT, usaste la competencia, lo que sea, todo eso no importa. Aquí lo importante es que están en esta carpeta. En este caso tengo 437 XML. Le doy a aceptar y el sistema comienza a trabajar. Y listo, aquí termina el reporte. Si se dan cuenta, es muy rápido y le doy a aceptar. Aquí aparece ya. Entonces, aquí ya vamos a comenzar a ver lo que son las columnas, las bandas y las plantillas. Primero, las columnas. Como vimos, es muy fácil, representa un dato. Por ejemplo, aquí tenemos una columna para el efecto, que está en esta parte. Tenemos otra columna para el UID, otra para la serie, otra para el folio, etcétera. Como les digo, este reporte es muy extenso. Tiene todas estas columnas, son muchísimas. Como les digo, son más de 200. Entonces yo como usuario del programa digo, oye, es que son demasiadas, quiero solamente comenzar a configurar las que yo necesito, porque en mi empresa, en mi despacho, solamente requerimos alrededor de 20, 30, las que sean, ¿no? Entonces, lo primero que puedo hacer es comenzar a quitar o a quitar columnas, por ejemplo. Digo, oye, a mí no me interesa, por ejemplo, la hora de timbrado. ¿Cómo se quita una columna dentro del sistema? Simplemente se da clic en el título de la columna y no se suelta. Le damos clic y no lo soltamos. Y lo movemos hacia afuera. Mira, aquí en este momento él me indica con una X que lo va a quitar. Suelto el clic y ya quedó quitada. Oye, tampoco me interesa la hora de timbrado. Entonces doy clic y lo libero. Entonces comienzo a quitar columnas de esta manera, aquellas que no te interesen. Por ejemplo, si son objeto si es exportación, le doy clic y la libero. Y así voy quitando columna tras columna.
Ok, el tipo de cambio no me interesa porque yo todo lo trabajo, o este cliente lo trabaja todo en pesos mexicanos, quito la moneda. Ya tengo las columnas que yo quiero, ¿no? Aquí están las columnas que yo quiero. Estas columnas se agrupan de forma lógica dentro de la banda comprobante. Aquí arriba tenemos la banda comprobante. ¿Ok? Ahora, ¿qué sucede? Aunque yo las tengo ahí, no me gusta el orden en que están. Yo quiero que primero aparezca el UID. Tomo la columna de igual forma, le doy clic y la muevo a donde yo quiera. Y él me va indicando dónde quieres que la coloque. En mi caso, la voy a colocar al inicio. La muevo al inicio. Y aquí me quedó la banda, la columna del UID. En la versión del CFDI tampoco la quiero, entonces la quito. El efecto sí me interesa, pero hasta el final, entonces lo tomo y lo arrastro, no lo suelto hasta que no llegue al punto donde yo lo requiera. Ahí está. Entonces ya tengo el UID, la serie y el folio. Tengo la fecha en que se emitió y la fecha de timbrado. La fecha de timbrado tampoco me interesa, la voy a quitar. Y entonces aquí es donde yo comienzo a colocar y a quitar columnas. Por ejemplo, tengo una banda llamada cancelación, pero por el momento no me interesa, porque yo sé que todos mis comprobantes están vigentes, entonces yo la voy a quitar. ¿Cómo elimino una banda? Simplemente, igual que la columna, le doy clic en la banda y miren cómo la muevo. Al moverla hacia afuera, él me muestra una X, suelto y ya desaparece. Desaparece la banda con todas sus columnas. Otra banda que no me interesa es la de información global. Simplemente le doy clic y la suelto. Y la de CFDI relacionados. También la quito porque eso no me interesa. Del receptor voy a quitar la residencia fiscal, no me interesa. Igual doy clic, saco y voy soltando. Voy soltando. Luego viene el régimen. ¿Ok? El régimen tampoco me interesa ni la descripción del régimen. Miren cómo doy clic y no suelto. Es importante no soltar hasta que no salga y te muestre una X. Cuando ya te muestra la X, ahora sí soltamos el clic y es cuando se produce el efecto. Oye, pero ¿sabes qué? El régimen sí me interesaba y yo por error lo quité. Para cuando quitas algo, una columna, una banda, y lo necesitabas, tenemos este botón que se llama columnas. Al darle clic en columnas, aquí nos aparece en la parte inferior todas las columnas que acabaste de quitar. Simplemente es cuestión de que la busques cualquiera. En el caso, requiero la de régimen. Comienzo a escribir régimen y ya está aquí la del régimen. Le doy clic, le doy clic, no la suelto, eso es importante. Le doy clic, no la suelto y me la traigo y la coloco donde yo quiera. Y listo, ya tengo el régimen en esta parte. Entonces, démonos cuenta cómo el sistema fácilmente me permite hacer este tipo de cosas. Oye, pero el régimen lo quiero de primero. Simplemente doy clic y muevo la columna. Ok, una vez he configurado mi reporte como yo lo deseo, el siguiente es guardar esta configuración. Aquí, en la sección de esto, plantillas, vemos un botón que se llama guardar. Al darle clic, él me pregunta con qué nombre quieres guardar esta plantilla y voy a colocar que es una plantilla de prueba para demo. Le coloco el nombre que yo quiera, no hay ninguna restricción. Le doy a aceptar y listo, ya queda guardada. Ahora, ¿qué sucede si yo quiero ver todas las columnas? Aunque yo lo tengo configurado así, yo quiero ver todas las columnas. Las plantillas que he aplicado están aquí. Actualmente estoy trabajando con una plantilla que se llama prueba para demo, pero yo en este momento requiero ver todas las columnas. El sistema trae por defecto una serie de plantillas que están acá. Le doy todas las columnas y él vuelve y me configura todo. Vuelve y me coloca todas las todas las columnas que yo había quitado. Oye, pero no, ¿sabes qué? Prefiero regresar me gusta más la plantilla que yo tenía hace un momento, la que llamé prueba demo. Simplemente vengo aquí a seleccionar y le digo prueba para demo. Y el sistema vuelve y reconfigura todo y deja las plantillas que realmente se necesitan. Entonces, si ustedes pueden observar, con el manejo de plantilla yo puedo configurar, salirme del sistema, volver a entrar y cambiar la plantilla como yo quiero y crear tantas plantillas como se necesiten. Por ejemplo, voy a crear una segunda plantilla donde yo no necesito ni el régimen, ni el uso del CFDI, ni el domicilio. Tampoco los conceptos. Ahí están. Ya quité todas las columnas. Es más, puedo mover la banda. ¿Ok? Tomo esta banda de receptor y la muevo hasta el final. Y entonces me queda primero el receptor, luego el comprobante y luego los importes. Entonces ya moví columnas, ya moví plantilla, ya la configuré, vuelvo y la guardo. Él me dice, ¿quieres que la guarde con el nombre anterior? Yo le digo, no, porque esta es otra prueba. Se llama prueba para demo 2. Vamos a colocarla de esta manera y le doy a aceptar. Y aquí queda nuevamente, en este botón seleccionar, quedan las dos. Le digo, oye, no, pero ¿sabes qué? Yo quiero regresar a la anterior. Simplemente selecciono la plantilla anterior.
y vuelve y me lo configura como yo lo había dejado inicialmente. Recordemos que aquí está el receptor, está el régimen y el comprobante es la primera banda. O no, yo quiero la 2, simplemente voy seleccionando y voy cambiando. Entonces, de esta manera yo puedo configurar mis reportes como yo lo necesite. Bien, ahora bien, ¿qué sucede? Yo les hablaba acerca de que las columnas se pueden filtrar y ordenar. Y eso es algo interesante, porque yo puedo decirle, oye, yo sí quiero ver todas mis comprobantes, pero solamente los que fueron emitidos con el método PUE. Para eso, cada columna tiene un pequeño embudo. Si ustedes lo notan en la parte superior, hay un pequeño embudo que si le doy clic, me muestra las diferentes opciones. Entonces yo le digo, quiero solamente las de PUE. Si selecciono solamente las de PUE, él me filtra automáticamente. Mire cómo cambian cuando selecciono uno u otro. Yo quiero ver solamente las de PPD. Al darle clic, automáticamente me muestra solamente los comprobantes, los XML, que cumplan con esta condición. ¿Ok? Entonces voy a decirle, yo quiero los de PUE, por ejemplo. Bueno, solamente vamos a tomar los de PUE. Pero además los de PUE, yo quiero que fueron emitidos el día 5 de agosto. Entonces vengo y selecciono de agosto el día 5. Y entonces ya estoy viendo PUE 5 de agosto. Y así puedo ir aplicando filtros en todas las columnas. Esta parte de filtros es un tema extenso, es bastante largo. Pero bueno, estaremos en un futuro haciendo un curso donde estaremos mostrando más características y filtros muy avanzados donde ustedes pueden obtener la información exacta que requieren, ¿no? Ahorita lo importante era ver esta parte de columnas y bandas y plantillas. ¿Ok? Ahora bien, ya que tengo la columna así, pero ya no me gusta esta columna, ya quiero eliminarla porque ya no la voy a utilizar. Tenemos un botón que es eliminar. Al dar clic en eliminar, puedo seleccionar qué plantillas quiero eliminar. Con eso desaparecen y ya no se pueden utilizar. ¿Ok? Muy bien, esto es la parte en general de lo que son columnas, bandas y plantillas. Esto aplica, como les decía, para cualquier reporte. Tenemos el reporte de desglose de impuestos que funciona exactamente igual. Genero el reporte, lo configuro como yo lo necesito. Aquí está el de desglose de impuestos. ¿Cuál es la importancia de este reporte? Que me saca todos los impuestos por tasa y por tipo. Yo le puedo decir, ok, muéstrame, aquí le digo, muéstrame todas las columnas y se van a dar cuenta cómo él me cambia automáticamente y me muestra un montón de columnas que no tienen datos. Por ejemplo, el IEPS al 0, el IEPS al 3, etcétera, ¿no? Me desglosa los impuestos retenidos y trasladados. Pero como son muchas columnas, yo quiero que se reduzcan los impuestos y solamente me muestre las columnas que sí tengan datos. Y aquí tenemos una columna que se llama, una plantilla que se llama ocultar impuestos vacíos. El momento que le doy clic, él automáticamente me reduce las columnas y me coloca aquellos impuestos que sí contienen datos. Aquí tengo comprobantes al 0% y al 16%. Entonces, estas plantillas que vienen por defecto, estas tres iniciales, ayudan mucho, porque al final del día nos permiten ejecutar la tarea rápidamente. Por ejemplo, todas las columnas, ocultar los impuestos vacíos o por defecto. ¿Cuál es la plantilla por defecto? La que nosotros como facturando proponemos. Muy bien, bueno, esta es la parte de plantillas, columnas, filtros, ordenamientos, que como les digo, en un futuro vamos a estar dando un curso un poco más avanzado acerca de filtros y ordenamiento, ya que esto requiere cierta atención, ciertos cuidados, etcétera. Pero bueno, lo importante es que ustedes tuvieran conocimiento que esto existe en su momento. Muy bien, con esto claro, me gustaría hacer un resumen de toda esta parte. Lo primero es la parte de que en esencia las columnas, bandas y plantillas se usan para configurar tu pantalla. Una vez configurada tu pantalla, la guardas y la puedes reutilizar. Si se sale del programa y vuelves a empezar, vas a tener la misma configuración. Por lo tanto, no vas a tener que estar reconfigurando tu pantalla cada vez que hagas un reporte. Las columnas y bandas se pueden agregar, como lo mostré hace un momento. Las plantillas, la plantilla pertenece a un reporte, ¿no? O sea, si yo hago una plantilla para un reporte, esa plantilla no se puede aplicar para los demás reportes. Y es lógico, porque al final del día, un reporte tiene ciertas características que no comparte con otros. No existe límite en la cantidad de plantillas a crear. Tú puedes agregar todas las que quieras, 20, 30, 100, una por cada uno de tus clientes, ¿no? Eso no hay ninguna limitante. Existen las plantillas por defecto, que fue las que les mostré, que no se pueden modificar o eliminar. ¿Okay? Eso es importante, no vas a poder nunca eliminarlas porque son las que ya propone el sistema. Comúnmente son todas las columnas y la de esto por defecto. De nuestra parte, muchas gracias por asistir, por haber compartido este momento con nosotros. Que estén bien.